Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández. Te doy la bienvenida a Reemocionate y a un nuevo vídeo de gestión emocional. Hoy vamos a centrarnos en esos momentos de bajón emocional, momentos de capa caída o momentos chof. No sé cómo tú lo llames, pero estoy segura que en algún momento los has sentido, los has vivido con mayor o menor intensidad. Estos momentos de bajón suelen tener intensidades diferentes, duraciones diferentes y nos pueden condicionar también de diferente manera en función de la naturaleza de la misma. Puede ser incluso que los asociemos a algún hecho o alguna circunstancia específica que actúe como detonante de todas esas sensaciones, de esos momentos más bajos de energía y de apatía, o puede ser que de entrada no lo identifiquemos con ninguna situación o vivencia concreta, pero sí sentimos esas sensaciones de estado de ánimo muy bajo, de decaimiento, de apatía, de desapego por todo e incluso de desmotivación. Y justo en el vídeo de hoy vamos a darle un poquito de contexto a todas estas sensaciones y vamos a ver tres aspectos. El primero, cuáles son esas sensaciones que aparecen o que condicionan o a qué tenemos que prestarle atención cuando nos sentimos de capa caída. Segundo, esa relación que existe entre ese estado emocional, ese momento de bajón y el contexto, el ambiente en el que nos encontremos. Vamos a ver también cómo influye o cómo nos relacionamos con el aseo, con el orden, la limpieza. Y por último vamos a ver algunas ideas, algunos tips que te van a ayudar a elegir esas acciones para esos primeros pasos, esos primeros momentos para empezar a salir de ese bache, para empezar a salir de ese bajón y de esos momentos de desgana. Recuerda que como siempre te dejo en la cajita de descripción la línea de tiempo y de esta manera puedes moverte por el contenido del vídeo de una forma más rápida, localizar exactamente en qué minuto empieza ese contenido que te interesa revisar o que te llama más la atención. Igualmente, en la cajita de descripción, en la zona de más vídeos, te dejaré también otros vídeos relacionados que mencione durante este o simplemente que considero que te pueden ayudar a complementar toda esta información. Sin embargo, antes de seguir, quiero recordar un punto que menciono prácticamente en casi todos los vídeos de gestión emocional y que también en esta temática, en esos momentos de bajón, es importante tener en cuenta. El contenido de Reemocionate tiene el objetivo de compartirte ideas, reflexiones y prácticas que te ayuden a incorporar hábitos de bienestar, que te ayuden a tomar conciencia de determinados aspectos, que te ayuden a sentirte mejor. Obviamente, cuando hablamos de situaciones más caóticas o que nos causan más malestar, como pueden ser los bajones emocionales, nos referiremos a todas esas situaciones cotidianas, a todos esos momentos de malestar o de sensaciones revueltas dentro de una normalidad. No llegan a condicionarnos hasta el punto que supongan una patología. De hecho, siempre te comento que en el caso de que estés sintiendo que hay algún tipo de sensación, de situación, de pensamiento que te esté atrapando tanto, que te llega a condicionar tu forma natural, normal de relacionarte, de decidir o de vivir en tu día a día, cuentes con la ayuda de ese profesional, de ese acompañamiento, de esa guía o de ese diagnóstico que te ayude a salir de ese bache, a tomar conciencia de lo que está pasando y darle solución con ese acompañamiento. Así que en el vídeo de hoy nos vamos a referir también a todos esos momentos de bajón emocional cotidiano, esos momentos que todos pasamos en algún momento de nuestra vida, que pueden durar más o menos, nos pueden condicionar más o menos, pero que sentimos que forman parte de ese proceso natural de evolución, de ese proceso también natural de relación con nuestras emociones, con nuestros ciclos personales. Dicho esto, comencemos con el primero de los puntos, que es ese estado emocional asociado a los momentos de bajón. Como acabamos de comentar, estos momentos de bajón, de desánimo y de desgana son naturales, forman parte de nuestro proceso de evolución personal. El punto está en ser consciente con qué frecuencia aparecen, con qué intensidad aparecen y en qué medida nos están limitando para poder seguir haciendo nuestras actividades del día a día, para relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas. Además, habrá sensaciones que sentimos que nos va a ser mucho más fácil salir de estos momentos de bajón y otro quizás sentimos que es mucho más difícil. Tenemos un poco esa sensación como cuando estamos en arenas movedizas, queremos salir pero sentimos que algo nos tira hacia abajo. Ahí la naturaleza de activación, ese contexto que actuó como detonante, va a ser clave para conseguir hacer esa transformación. Por eso es tan importante tener en cuenta cuál es la naturaleza de activación de ese estado de emoción más bajito, de desgana, y también qué relación, cuál es el vínculo y el nivel de apego que tienes con ese origen. Así que el primer paso es activar todo ese mecanismo de escucha, de observación y de reconocimiento en nuestras propias sensaciones, mirar hacia atrás y ver
¿Qué ha podido activar ese estado emocional? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué fue lo que pasó en un momento dado que actuó a modo de clic? Puede ser que lo encuentres en un momento muy cercano, muy reciente, o quizás haya que ir un poquito más atrás. O incluso puede ser que no detectes nada concreto, sino que ha sido un cúmulo. Es como si tienes un vaso, empiezas a llenar, a llenar, a llenar. Aparentemente una gotita por sí sola no tiene mayor efecto, pero ya cuando añades la última que rebosa el vaso, es cuando aparecen todas esas sensaciones de ahogo, de apatía, de desmotivación y de querer aislarte de todo. Este mecanismo de escucha ha de estar presente en todo el proceso para detectar cuál pudo ser ese momento de activación y para irte dando cuenta de cómo vas cambiando, de qué emociones te dominan más, de qué sensaciones aparecen más, qué pensamientos son más dominantes en todo ese proceso, independientemente de la duración que tenga. Y es también muy importante hacer todo ese reconocimiento desde el abrazo, dejar a un lado la culpa, el castigo, el lo estás haciendo mal o ser muy exigente contigo mismo, porque eso lo que hace es añadir muchísimo más ruido. Es verdad que hay momentos que somos muy críticos y muy exigentes con nosotros, sobre todo cuando queremos cambiar una sensación de malestar y decimos, pero es que no nos ha pasado nada para estar así, ¿no? Y entramos en esa exigencia de querer salir. Sin embargo, el proceso de gestión emocional pasa por el permiso a transitar todas esas sensaciones desde la escucha, desde el respeto y el abrazo hacia ti mismo. Algunas serán más fáciles de transitar y de escuchar, y habrá otras que te activen pues esa lucha o esos momentos de es que no quiero, o sea, quiero transformarlo ya o quiero soltarlo. Igualmente ahí, en la medida que puedas, trata de ser menos duro o menos exigente o culpabilizarte porque forma parte de ese proceso natural de la evolución y tu trabajo personal. El hecho de hacer todo ese trabajo desde esa escucha, esa compasión y esa comprensión y ese respeto hacia ti mismo te va a ayudar a detectar si es un hecho recurrente lo que te pone en marcha todo ese mecanismo de bajón y de desánimo, si es algo aislado y sobre todo con qué intensidad y en qué medida te está condicionando. De esta manera podrás elegir esas acciones coherentes y alineadas y específicas para hacer esa transformación y salir del bache de una forma más calmada, más relajada y sobre todo sintiendo que pues, algo que tienes que transitar, ¿no? Dejando al lado esa lucha y ese castigo. Y esto me lleva al segundo punto que tiene que ver con la relación que tenemos con el ambiente, con el entorno. Está demostrado que el ambiente en el que nos encontremos, el entorno en el que nos movamos, incluso las personas con las que nos relacionamos, tienen un impacto en nuestra salud, bienestar y también la percepción que tenemos de la realidad en la que nos encontramos. De hecho, en este vídeo de aquí hablábamos de los ambientes tóxicos. Ambientes tóxicos, personas tóxicas e incluso también, por ejemplo, cómo está el ambiente. Un ambiente cerrado que no tiene luz, que no tiene ventilación, suele cargarnos y condicionarnos muchísimo más. Un espacio que está muy cargado de cosas que casi no te puedes ni mover, lo mismo, da esa sensación de ahogo. Sin embargo, espacios que son luminosos, que están ventilados, que además tienen las cosas bien ordenadas, que tienen poco ruido visual, nos ayudan a vivir la situación de una forma más relajada, más fluida. Y puede ser que la situación que estés viviendo es la misma, pero si te encuentras en una habitación con unas características u otras, probablemente te cueste gestionarlo de forma diferente. En un caso te costará más que en otra. Y justo cuando hablamos de estos momentos de bajón, una de las cosas que nos suele suceder es que no nos apetece recoger, no nos apetece limpiar, no nos apetece ordenar e incluso a veces no nos apetece ni cambiarnos de ropa ni darnos una ducha. Nos cogemos una toallita, nos la pasamos y listo. Y es curioso porque si sabemos que un ambiente favorable, un ambiente oxigenado, un ambiente luminoso, un ambiente limpio nos va a ayudar a transformar y a gestionar ese momento emocional, porque cuando estamos así nos cuesta y lo que hacemos es activar como un ciclo vicioso. Nos cuesta hacerlo, entonces ese ambiente está más cargado y entonces contribuye a ese estado emocional. ¿Por qué sucede esto? Pensemos que cuando estamos en esos momentos de bajón, de apatía, de desgana, de desánimo, sentimos una desconexión por la vida, sentimos una desconexión por absolutamente todo lo que nos rodea, por hacer actividades, por cambiarnos, por relacionarnos con personas, por salir a la calle o incluso por hacer actividades dentro de casa. A veces simplemente estamos en modo letargo, en una esquina del sillón con una manta,
viendo la tele, escuchando música o mirando el techo. También incluso nuestra alimentación en esos momentos se ve afectada. Prepararnos una comida saludable, ponernos a cocinar o pensar en qué ingredientes incorporar a nuestra comida es un esfuerzo grandísimo, y lo que hacemos es tirar de comida rápida, comida basura, e incluso a veces ni nos apetece comer. Nos desconectamos y nos descuidamos a todos los niveles. Y por otro lado, piensa que nuestro organismo está programado para la supervivencia y el ahorro de energía. Entonces, claro, en esos momentos en los que tenemos una energía muy bajita y además esa desconexión por absolutamente todo, esa desgana y esa apatía por absolutamente todo, el hecho de darle la orden a tu cerebro y a tu cuerpo de vamos a levantarnos, vamos a ducharnos, vamos a vestirnos y vamos a recoger, eso el cerebro explota, eso, porque es mucha energía, es mucho esfuerzo, es un cansancio extremo para el momento en el que te encuentras. De ahí que, aunque resulte paradójico, justamente nos cueste mucho más pasar a la acción y sintamos que tenemos que hacer un doble esfuerzo, tenemos como que tirar de nosotros mismos y levantarnos para hacer cosas tan sencillas como darnos una ducha. Pero simplemente se trata pues de ese mecanismo de protección de nuestro cuerpo, porque se da cuenta que en el estado en el que está tiene que consumir mucha energía. Esto no significa que nos quedemos atascados en esos momentos de letargo, en esos momentos de malestar o de desánimo indefinidamente. Está bien permitirnos transitar todas esas sensaciones, darnos el permiso para observarnos el tiempo que consideremos, sabiendo que va a llegar un momento en el que nosotros vamos a tener que tomar esa decisión de decir, ok, vamos poco a poco a ponernos en marcha. Y esto es lo que me lleva al tercer y último punto, que son esas ideas, esos tips para empezar a elegir esas acciones que te ayuden a ir saliendo de ese bache poco a poco. Y una de las cosas que sucede es que cuando empezamos a hacer pequeños cambios, como puede ser una ducha, que recuerda, en un estado de ánimo normal, si no tienes mayor malestar en tu día a día, ducharte no supone esfuerzo. Pero en esos momentos donde estás tan bajo de energía y con ese bajón emocional, ducharte es mucho esfuerzo. Así que no subestimemos cualquier acción, por simple que de entrada nos pueda parecer. Lo digo muchísimas veces en el canal, pero lo repetiré siempre. La simplicidad de una acción no está en la acción en sí misma, sino en el impacto que está teniendo en este momento en tu vida, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Así que aunque sea una simple ducha, no la subestimemos. E incluso puede ser que hayas detectado que en esos momentos de bajón, pues a lo mejor simplemente te das una ducha, te arreglas el pelo, te cambias de ropa, pasas la fregona en casa, o incluso te pintas los labios o te pintas las uñas, y eso produce un chute de energía brutal para la acción tan simple aparentemente que es. Y esto tiene que ver con esa triada que siempre te digo que hemos de tener presente, la triada MEC. Mente, emoción y cuerpo. Y con la C, con el cuerpo, hablamos tanto de nuestro cuerpo físico como de los hábitos, de las acciones que vamos a poner en marcha. De esta manera, cualquier pequeña variación en uno de estos tres planos va a tener un impacto directo en los otros. Así que de lo que se trata es de darnos cuenta qué es lo que en estos momentos nos es más fácil de hacer, nos es más fácil cambiar un pensamiento, nos es más fácil transformar la emoción o nos es más fácil incorporar alguna acción conectada con ese plano físico. Y dependiendo de lo que sea más fácil para ti, ponla en marcha conectando con los otros dos pilares, y de esta manera ese chute de energía va a ser mucho más potente. Imagínate, por ejemplo, que en ese estado tú decides levantarte y simplemente vas a limpiar y organizar tu casa. Vas a recoger lo que está por medio, vas a quitar el polvo, vas a pasar la aspiradora, vas a pasar un poquito de agua y después incluso le vas a añadir una vela, un incienso o algún aroma que estimule los sentidos. En ese momento dentro de ti se produce una explosión brutal. Por un lado, ese placer, esa gratificación de estar a gusto en un sitio en el que te sientes muy bien y además con esos estímulos positivos. Y por otro lado, tu circuito de placer se ha activado, has hecho algo que te da una gratificación a corto plazo. Recuerda siempre que son actividades que de entrada tu cuerpo produce mucho esfuerzo. Entonces ahí ponemos en marcha toda la maquinaria del circuito de placer, liberando dopamina y serotonina que nos hacen sentir muchísimo mejor. Del circuito de placer no voy a entrar mucho porque tienes este vídeo de aquí, circuito de placer y motivación, que te voy a dejar linkeado en la cajita de descripción. Ahora bien, bastan estas simples acciones para salir del bache, para salir de ese bajón emocional y volver a nuestra cotidianidad.
Y como estarás intuyendo, la respuesta es que no. Sin embargo, no hay que olvidar que estas acciones, por simple que nos puedan parecer, son muy potenciadoras del MEC, de esa relación mente, emoción y cuerpo y de nuestro circuito de placer, y hay que usarlas. Entonces, ¿qué aspectos hemos de tener en cuenta? Por un lado, el tipo de tareas. Recuerda siempre llevarlo al terreno personal, porque estos vídeos pues son informaciones muy generales y siempre hay que trasladarlo a cada individuo, a la situación concreta, lo que está necesitando, lo que está sintiendo, qué le supone cada actividad. Sin embargo, de forma general, si nosotros empezamos a incorporar estas pequeñas acciones, que pueden ser una ducha, puede ser recoger, puede ser cambiar la sábana de la cama, puede ser arreglarte, hacer algo de compra, etcétera, te van a dar esos momentos de gratificación. Sin embargo, si simplemente haces este tipo de acciones durante muchísimo tiempo, al final tienen un efecto contrario porque son actividades de esfuerzo mínimo. Es verdad que en esos momentos suponen un gran esfuerzo, pero tu idea es salir de ese estado de bajón emocional. Entonces, por un lado, es verdad que estas acciones te van a ayudar a salir, a empezar a salir de ese bajón, de ese bache, pero a medida que empieces a ver avances, que te empieces a sentir mejor, has de incorporar acciones que supongan un desafío y un poquito de reto mayor, porque nuestro cuerpo está programado para ir evolucionando, para ir aprendiendo, y eso lo hacemos con pequeños retos y desafíos. De hecho, cuando nosotros nos planteamos una meta, justo en el proceso de ir avanzando hacia esa meta, a ver cómo lo hago, a ver qué tal, es cuando nos sentimos mucho más motivados y tenemos la energía muy alta. Una vez que ya la conseguimos, eso es una fracción de segundo, que sí, está muy bien, lo hemos conseguido, pero automáticamente, ¿qué hacemos? Pensar en la siguiente. Entonces, ese nivel de desafío, de reto a tu organismo, tienes que tenerlos en cuenta. El momento, pues, dependerá de cómo tú te vayas observando y vayas viendo que tu cuerpo responde. Ahora bien, ¿vale cualquier reto? Pues obviamente, como estarás intuyendo, la respuesta es que no. Cuando hablamos de actividades retadoras, actividades que nos supongan un cierto esfuerzo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, han de tener un cierto equilibrio, sobre todo en estos momentos de bajón emocional. Un equilibrio entre lo ser lo suficientemente retadoras que nos supongan un esfuerzo un poquito mayor con respecto a esas actividades más planas, pero que a la vez podamos conseguirlas en el corto plazo. Y ese corto plazo también va a depender de cómo tú te sientas. Quizás puede ser que para ti estos momentos, algo que dure más de una hora, ya para ti eso es demasiado. Entonces tu corto plazo van a ser esas acciones que te supongan un poquito de fuerza, pero que puedas hacer en muy poco tiempo. Quizás para otras personas ese corto plazo en otro momento, incluso para ti en otro momento, puede ser, lo empiezas hoy y lo acabas mañana. Entonces ese corto plazo es a días. Por eso, cuando hablamos de tiempo, también es importante darnos cuenta de qué grado de esfuerzo o qué desafío nos supone a nosotros. ¿Qué pasaría en el caso de que, como ves que pequeñas acciones como una ducha, recoger y demás te están dando ese chute de energía, te vengas arriba y te pongas una actividad muy retadora? Pues por un lado puede ser que te des cuenta que te has venido muy arriba y puedas hacer esa regulación sobre la marcha y cambiar a tu actividad sin que te suponga mayor ruido, mayor estrés, pero puede ser que si todavía existe ese estado de base más bajito y más condicionante, se active un bucle de pensamientos del tipo: tú ves, te lo dije, no sirve para nada, siempre es lo mismo, da igual el esfuerzo que hagas, vas a acabar mal, mejor haber vuelto al sillón, total has perdido el tiempo. Y lo que queremos evitar en esos momentos en los que queremos salir de ese bajón es entrar en esa rueda de pensamientos. Por eso es muy importante que tengas en cuenta esa relación a tres: mente, los pensamientos, las emociones, el cómo te estás sintiendo, qué estás necesitando, y la C, el cuerpo, cómo te sientes físicamente y esas acciones que vas a elegir para potenciar esa triada. Entonces, ¿qué actividades elegir? Por un lado, tener en cuenta que son totalmente personales, va a depender de cada persona. Lo importante es que tengas en cuenta la conexión con esta triada, con el MEC. Hay personas que puede ser hacer deporte, hay personas que puede ser cocinar, hay personas que puede ser quedar con gente, hay personas que puede ser ir de compra. Lo importante también es activar ahí esa escucha y ver qué actividades en cada momento te están ayudando a impulsar y avanzar. A lo mejor con una misma actividad en la primera fase te puedes sentir ahogado, pero en la segunda fase, a medida que vas saliendo del bache, sentir que es un potenciador. Ok, no descartes ninguna actividad, simplemente sé consciente de qué estás necesitando, qué te puedes permitir hacer, el nivel de esfuerzo y de condicionamiento que te supone, y de esta manera irlas eligiendo.
Y por otro lado, encontrar ese equilibrio entre que te supongan un cierto desafío, un cierto reto para aprovechar ese circuito de placer, para aprovechar todo ese circuito de motivación y gratificación y que puedas irlas consiguiendo en el corto plazo. Y ese corto plazo, irlas graduando. Además, paralelamente, a medida que vas saliendo del bache, puedes ir también complementando con otras actividades o otras estrategias. Escritura, meditación, terapia, etc. Simplemente irte dotando de esas estrategias o esas ideas que te pueden ayudar a ir saliendo del bache, ¿vale? Pero desde esa escucha y ese abrazo. Entonces, para finalizar el vídeo, ¿qué podemos hacer en un momento que detectemos que estamos de bajón emocional y que queremos salir de ese bache minimizando el riesgo a entrar en esa rueda o en ese bucle del autocastigo? Punto número 1, permitirnos transitar todas esas sensaciones, permitirnos escucharlas y sentirlas desde el abrazo, el respeto, la comprensión. Aceptar ese proceso es la base para poder transformar todo lo demás. Si no aceptamos que nos encontramos shock, si no aceptamos que en estos momentos no nos apetece y lo que hacemos es exigirnos a hacer otra cosa diferente, es muy probable que añadamos muchísimo más estrés, más ansiedad e incluso que entremos en lucha con nosotros mismos. El segundo punto es intentar identificar qué lo activó, cuál fue el origen, con qué intensidad o con qué frecuencia se repite y en qué medida te condiciona. Estos aspectos, el primero y el segundo, han de estar presentes durante todo ese proceso. Tercero, a medida que vas transitando todas esas sensaciones, pues tú sabes que va a llegar un momento en el que vas a tener que tomar acción y decir, ok, es hora de empezar a salir de ese bache. Por un lado es, una vez que tomes la decisión, ser consciente de que te puede costar un poquito más o te puede costar un poquito menos. Cuando aparezcan esas resistencias, lo mismo, dejar el látigo a un lado y ver cómo puedes aprovechar ese momento para seguir avanzando. A la hora de incorporar esas acciones, sobre todo en los primeros pasos, que sean acciones muy sencillas, de mínimo esfuerzo y que además tengan una recompensa y una gratificación a muy corto plazo. Eso actuará a modo de impulsor, de interruptor para pasar a la siguiente. A medida que tú haces una actividad y la consigues, el propio cuerpo te va a demandar o le van a entrar esas ganitas de pasar a la siguiente. Entonces ahí vete encontrando el equilibrio entre actividades de poquito esfuerzo con gratificación a corto plazo. Y a medida que avances, ir incorporando esas actividades que supongan un poquito de reto, de esfuerzo y de desafío mayor, siempre escuchándote y observándote para no tensar mucho la cuerda, para no pasar ese límite donde empieza la rueda de pensamientos de tú ves, no lo conseguiste, te dije. Y junto a esto, recuerda siempre ir haciendo ese trabajo paralelo de escucha, de reflexión, de introspección con todas esas herramientas o ideas o instrumentos que sientas que en un momento dado te puedan ayudar. Y básicamente estos son los 3 puntos que te quería compartir en el vídeo de hoy. Para mí lo más importante es que en esos momentos en los que sintamos las ganas de estar a sola, ese desánimo, esa apatía, permitirnos transitarlos por un lado desde ese abrazo, esa escucha, esa compasión, ese respeto y esa comprensión por nuestro propio proceso, pero también por otro lado siendo conscientes que para transformar eso somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, ponernos en pie y salir adelante. Cuando nosotros lo que hacemos es dejar que el tiempo diga, que el tiempo haga o incluso no le estamos dando la suficiente importancia a las veces que aparecen esos estados emocionales, a la intensidad con la que aparecen o incluso el nivel de condicionamiento que tiene sobre nuestra propia vida, es probable que lleguemos a cuadros que ya requieran de la intervención de un profesional. Por eso esa parte de escucharte, de observarte, de ser consciente de todas esas sensaciones y de tus necesidades va a ser clave para saber en cada momento qué acción es la que necesitas para comenzar a salir y a transformar esos estados de bajón, ya salir del bache y empezar a ver la luz. Y si en estos momentos estás pasando por algún momento de bache, de bajón, de desánimo, pues desde aquí te abrazo, deseo de todo corazón que puedas transitarlo con la mayor calma, el mayor abrazo y sobre todo que puedas dar con esas teclas, esas acciones, esas microacciones, esos micro hábitos, esos gestos que te van a ayudar a transformarlo. Recuerda la tríada MEC, mente, emoción y cuerpo. Si en un momento dado sientes que trabajar sobre tu estado emocional es muy difícil, aprovecha esos momentos para trabajar el cuerpo, acciones específicas o pensamientos.
Hay veces que a lo mejor dentro de ese propio estado de letargo y de apatía podemos hacer ejercicios de escritura, podemos hacer ejercicios de manualidades terapéuticas. Aparentemente sentimos que no nos está haciendo nada porque seguimos en ese estado, pero sí, cualquier pequeña acción que nosotros hagamos es una orden que llega a nuestro cerebro y que poquito a poco va ayudando a hacer esa transformación. Deseo de todo corazón que en el video de hoy hayas encontrado alguna idea, alguna información que te ayude a entender un poquito más qué es lo que nos sucede cuando estamos en esos momentos de bache y sobre todo alguna idea para empezar a salir. Para esos primeros pasos que a veces cuestan un poquito más, pues no subestimar ninguna acción y aprovecharlas para activar nuestro circuito de placer. Yo te doy las gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Si te ha gustado, te invito a darle like, y si crees que este contenido hay alguna persona que ha venido a tu mente y que le puede ayudar, pues te agradezco si le pasas el enlace del vídeo o le recomiendas el canal. Por mi parte, te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra. Deseo que tengas un maravilloso día y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.